Otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, dice la palabra. Ahora sí, los invito a estar de pie, amén, y vamos a compartir la palabra en Efesios, amén. Cantaba la alabanza Silvina que está nuestro futuro asegurado en las manos de Dios, ¿no? Qué hermoso saber eso, ¿no? No nos tienen que leer la mano, ni la borra del café, ni nada por el estilo, amén, para saber dónde vamos a ir los hijos de Dios. Y por esto vamos a leer en Efesios capítulo 1, dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, para que tú también nos bendigas a nosotros a través de ella, dándonos entendimiento, conocimiento de ella, para que la podamos atesorar en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Te lo pido todo en el precioso y glorioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Gracias. Les invito a tomar asiento. Hoy me invitaron a predicar ahí en Chiclana, pero en la iglesia del pastor Rebrec, y leí, como compartimos el domingo pasado, las cartas de Pedro, y me llamaba la atención la palabra, justamente, como tanto Pablo como Pedro comienzan saludando a la iglesia, pero bendiciendo el nombre de Dios. ¿Amén? Lo primero que hacen en casi todas las epístolas, usted se va a dar cuenta que hay una bendición, un pedido de bendición de Dios hacia la iglesia, ¿no? Esa gracia y paz de nuestro Padre, del Señor Jesucristo, ese don, ese favor inmerecido de Dios para con todos nosotros, ¿no? Que trae sosiego al alma, como cantaba la alabanza, ¿no? Eso que trajo sosiego a nuestra alma. Quizá una de las cosas que yo me di cuenta cuando recibí al Señor en mi corazón, de las primeras cosas que empecé a experimentar en mi vida, es eso, ¿no? Había aceptado a Cristo como mi Salvador, me fui de la iglesia, ¿no?, sin mucha convicción, pero después cuando me comencé a animar a orar, a pedirle a Dios, comencé a sentir dentro mío una paz que antes no tenía, ¿eh? Una seguridad interior, ¿no?, de que realmente Dios me estaba bendiciendo de una manera especial. Uno ya caminando con Él se va dando cuenta, y Dios se lo va confirmando a través de la palabra y también lo va confirmando a través del Espíritu, ¿no?, esa presencia en nuestra vida. Pero en ese momento yo empecé a experimentar eso en mi vida, ¿no? Y es esto, porque Dios quiere justamente eso, que su gracia, ese favor inmerecido sobre nuestra vida, traiga sosiego, traiga paz a nuestra alma. Saber que somos perdonados por Él, que somos lavados con la sangre preciosa de Cristo, que somos redimidos, que el Señor pagó nuestras culpas y que nos adopta como hijos suyos y que tenemos una herencia, así como hijos herederos de todas las promesas de Dios, ¿no?
Entonces, realmente uno cuando va creciendo en este conocimiento, tiene que traer paz a nuestra alma. Si lo estamos creciendo, ¿no? Si estamos realmente afirmando nuestra fe en esto, no si lo estamos tomando como una palabra que entra por un oído y sale por la otra y no da el fruto para el cual Dios nos la envía, ¿no? Pero si realmente lo creemos, y esa palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Cae en buena tierra en nuestro corazón y le va dando fruto. Y en la medida que esto va creciendo, nos vamos sintiendo cada vez mejor, ¿no? Bueno, Pablo comienza así, apóstol, llamado por Dios, como fue llamado usted, como fui llamado yo en su tiempo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta era para los efesios, pero ahora nos llega a nosotros en este tiempo, ¿no? Para nosotros, ¿verdad? Si pasa a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Y ahí prorrumpe, como lo hace Pedro en su primera carta, con esa bendición. Bendito, ¿no? Es esto. Qué hermoso que podamos bendecir a nuestro Dios, hermanos, aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿no? Que realmente nuestra alabanza sea dirigida al Señor. Señor, te bendigo, Señor, te bendigo con lo poco que tengo, ¿no? De mi corazón, amén, con mis labios y como puedo, pero te bendigo, ¿no? Te pongo en el lugar que tiene que estar, allá, muy alto, sobre mi vida y en mi corazón, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, amén, en los lugares celestiales en Cristo. Esto, en el Señor somos bendecidos por el Señor. Y ya en los cielos hay alegría y gozo, ¿no? Dice la palabra que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿no? Es esto. Realmente, lo que había leído yo el otro día en Primera de Pedro, cuando decía que los ángeles anhelan mirar, ¿no? Esta obra de Cristo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿no? Los ángeles ven esta obra, esta obra de salvación sobre nosotros, ¿no? Y anhelan mirar, compartir eso, ¿no? Ángeles, seres mucho más poderosos que nosotros, que somos seres finitos, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cuánto más tiene que estar el anhelo en nuestro corazón, ¿no? Por estas cosas, por la salvación, por la bendición que Dios nos trajo, ¿ven? En los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Por esto nuestro futuro está en las manos de Dios. Si nos escogió desde la eternidad, cosa que a mí, mente finita, ¿no? Uno parece que no entra, no quiere entrar acá, pero lo creemos en nuestro corazón, amén. Y hasta la eternidad, porque da la herencia justamente para que compartamos con Él la herencia eterna en esas mansiones celestiales, ¿no? Dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, separados de las cosas del mundo para consagrar nuestra vida al Señor. Y sin mancha, libre de todo pecado. Porque esa sangre preciosa de Cristo nos justificó, nos lavó, amén, nos santificó, amén. Y así nos quiere presentar el Señor, ¿no? A través de su palabra, santos y sin mancha delante de Él. Para esto nos escogió, ¿sí? Y en esto, bueno, sabemos que no somos perfectos, amén. Sabemos que no somos perfectos, que estamos caminando hacia esa perfección. Pero Pablo decía, no que sea perfecto y que ya haya alcanzado la resurrección de los muertos, pero una cosa hago, ¿no? Olvidándome de lo que queda atrás, metiendo hacia adelante al supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Pero también dice en esa porción, bueno, pero todos aquellos que somos perfectos, esto mismo sintamos, porque entonces uno parece que se contradice. No, Pablo sabía que no era perfecto en sí mismo, ¿ven? Pero la perfección la alcanzaba en Cristo, hermanos, amén. Esa perfección del Señor, esa justificación del Señor delante del Padre nos hace perfectos, amén. Nuestro Padre Celestial, con esa sangre preciosa que nos cubre, nos ve así, perfectos, por la obra de su Hijo. Y mientras tanto nos mantengamos cobijados, ¿no? Bajo esa sangre preciosa y caminando de la mano del Señor, eso nos va a llevar a la vida eterna, hermanos, amén. Hermoso, amén. Dice la palabra, en amor, porque toda elección, toda predestinación, toda elección depende y proviene del amor de Dios. Amén. Dios es amor. Y ese amor de Dios, amén, fue el que nos escogió. Amén. Dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.
lo recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Padre nos trata como hijos, amén, nos adopta como hijos suyos, amén, según el puro afecto de su voluntad. Esto proviene de la voluntad de Dios, no proviene de la voluntad humana, amén. Nosotros lo único que tenemos, nosotros somos como los receptores nada más, ¿no? Dios hace eso, obra todo esto desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, envía a Cristo en su tiempo, y lo único que tenemos que hacer nosotros como receptores es aceptarlo. Amén. Hay muchos que lo rechazan, y por eso yo sigo, no me voy a cansar de decir lo que somos privilegiados en este sentido. ¿Ven? Porque hemos sido escogidos, elegidos por Dios, y pudimos recibirlo en nuestro corazón, pudimos aceptarlo. Y esto nos hace aceptos en el amado, amén, adoptados hijos suyos, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, por el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Hoy decía en la iglesia, y siempre muchas veces lo dije acá, el fundamento de nuestra fe se basa en esto, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en esta venir a esta tierra para hacerse como uno de nosotros, morir en esa cruz cargando todos nuestros pecados y resucitar de la muerte porque venció al pecado, porque en él no había pecado. Amén. Venció a la muerte porque en él no había pecado. Y esa justicia de Dios, amén, que lo levantó de entre los muertos por el Espíritu Santo, es imputada en nuestra vida. Amén. Nos redimió, pagó el precio el Señor, amén, con esa sangre preciosa. Y recibimos el perdón del pecado cuando hay aceptación de nuestra vida y cuando hay verdadero arrepentimiento. ¿Amén? Esto es así. Según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. A lo mejor no sabemos muchas cosas, pero Dios nos da sabiduría, Dios nos da entendimiento, y por esto tenemos que buscar justamente en la palabra de Dios ese conocimiento que Dios nos da, ¿no? Porque si no, el pueblo de Dios, el hombre, la mujer de Dios, puede caer, hermanos, en el error. Y esto cae en el error porque le falta conocimiento, ¿no? Dice en el libro de Oseas, mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento, y no es porque Dios no se lo proveyó, porque estaban los profetas, estaba constantemente, amén, hablando los profetas al pueblo, y el pueblo se desentendió de Dios, le dio la espalda, amén, se volvió a los ídolos, amén, no lo buscaba a Dios de corazón como lo tenía que buscar, entonces cayó. Que Dios nos ayude, ¿no?, para crecer en el conocimiento de Dios, porque Él nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para movernos en este mundo tan difícil y complicado que estamos transitando en este tiempo, ¿no? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto estaba oculto, ¿no? Este misterio habla de algo oculto, de algo que todavía en el Antiguo Testamento no se había revelado. ¿Ven? El otro día leíamos ahí en Primera de Pedro que los profetas que indagaron diligentemente le preguntaban a Dios en qué tiempo y en qué personas se iban a producir, ¿no es cierto?, a dar las cosas que ellos predicaban al pueblo, y se les reveló que no para ellos, ¿no?, sino para nosotros. Ministraban las cosas que ahora son dadas por el Evangelio, ¿no? Era un misterio, era algo que estaba oculto, pero que ahora a través de Cristo se manifestó, se reveló. La mayor manifestación de Dios con la humanidad justamente es Jesucristo mismo, amén, que vino a traer a esta tierra las buenas nuevas de salvación, amén. Entonces, dice, dándonos a conocer el misterio, eso que estaba oculto de su voluntad, según su beneplácito, en el tiempo que Él lo dispuso, amén, porque todo depende de la voluntad de Dios, amén. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Todo en Cristo, por esto hoy cantábamos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino que nos lleve a la presencia misma de nuestro Padre. Amén. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y esto habla del arreglo, habla de la salvación, amén. Habla del momento en que Dios dispuso que su Hijo viniera a esta tierra, amén, a manifestarse, en esa dispensación, en ese arreglo. Dispensar significa dirigir, administrar, y como que Dios está dirigiendo, administrando esta casa grande que es el mundo, ¿no? Ordenando las cosas, y en ese ordenamiento habla del plan de salvación. En el momento que Dios dispuso, Jesucristo vino a esta tierra. Y en el momento que Dios dispone, porque está en la potestad del Padre, amén,
en la hora que ha de venir nuevamente nuestro Señor Jesucristo, va a venir el Señor a levantar a su iglesia y a establecer el fin de los tiempos, amén, sobre esta tierra. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Sabe que somos herederos de las mansiones celestiales? A veces nos preocupamos acá por un pedacito de tierra, vio que es necesario para tener nuestra casa, nuestro lugar donde habitar, ¿no? Pero somos herederos de las mansiones celestiales. Miren, la tierra es grande, ¿no? Pero comparada con el universo, ahora salió un aparato más que, no sé, descubre galaxias y galaxias y galaxias, ¿no? Hasta piensan que van a encontrar vida por ahí, vayan a saber, ¿amén? Pero la tierra es un puntito en medio de todo este cielo, de toda esta... Bueno, nosotros tenemos herencia allá, arriba de todo, en el tercer cielo. Mire si va a haber lugar, va a haber espacio, ¿no? Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por esto, digo, a veces qué hermoso sería que realmente buscáramos la voluntad de Dios y como nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó el ejemplo, digamos, Señor, mira, si puedes, pasa de mí esta copa, esta situación, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que realmente sea la voluntad de Dios que predomine sobre nuestra vida, ¿no? Porque esa voluntad de Dios, como dice en el libro de Romanos, ahí en el capítulo 12, es buena, es agradable y es perfecta. No le falta absolutamente nada. Nosotros muchas veces nos vamos a equivocar en ciertas decisiones que tomemos. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que busquemos siempre esa voluntad de Dios, porque si buscamos esa voluntad, vamos a tener las peticiones que le estamos haciendo a nuestro Señor. Amén. Dice, y bueno, tenemos herencia, habiendo sido predestinados. Dios nos escogió, como dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Y nosotros lo único que hicimos es aceptarlo. ¿Ven? Esta elección, esta predestinación de Dios, yo siempre lo digo porque si no algunos piensan, bueno, si ya Dios me destinó para, o me predestinó para que me pierda, o para que ya está, ya lo decidió Dios. Y no es así, amén. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que el hombre viva. ¿Ven? Lo que pasa es que Dios en su predestinación, como Él sabe todas las cosas, sabe quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar. ¿Ven? Pero para esto nos dio libre albedrío, ¿no? Pero aquellos que realmente abrimos nuestro corazón y creemos en el Señor y lo aceptamos, claro, somos predestinados para la salvación, para recibir la herencia que Dios tiene preparada. Pero esta salvación es para todos. Lo que pasa es que como no es de toda la fe, no todos la van a recibir, hermanos. Amén. De esto tenemos que ser conscientes. Pero la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo y conozca la verdad, ¿no? Que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al creyente, al mundo, al mundo, nos amó a todos, y Cristo vino para salvarlo a todos. Ya no es judío, ni griego, aquel que lo acepte y lo recibe en su corazón, amén. Pero como no es de toda la fe y los hombres aman más las tinieblas que la luz que vino a traer el Señor, porque sus obras son malas, se pierden. ¿Ven? Esto es lo que nos mueve. Pero Dios predestinó todas las cosas para salvar al hombre del pecado, del error que cometió en un principio, porque es obra de su creación. Amén. Puso especial cuidado Dios en formar al hombre con sus propias manos y le dio de su espíritu y compartió con él toda esa comunión en un principio, en ese lugar ideal, el Edén, ¿no es cierto? Cosas que se va a terminar de realizar en la eternidad con el Señor. Y acá también en la tierra, ¿no? Durante esos 1000 años, cuando el Señor gobierna sobre esta tierra. Pero bueno, esta está la voluntad de Dios. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria a nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y está hablando del pueblo de Dios, del pueblo judío, amén. Pablo era judío también, bueno, a ellos recibió, la salvación vino de los judíos, primeramente vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, dice la palabra. Y aquellos que hemos recibido, dice también en el 13, en él también vosotros, nosotros, los gentiles, los que no estábamos formando el pueblo de Dios, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es esto. Nosotros lo recibimos y el Señor de los cielos como que puso con su espíritu, ¡pum!, un sello sobre nuestra vida. Yo tengo algo lindo acá para leerlo. Dice, como sello
el Espíritu Santo se da a los creyentes por marca de propiedad de Dios. Dios, hermano, este ahora es un hijo mío. Y el enemigo podrá andar como león rugiente buscando a quien devorar, pero estamos marcados y sellados por el Espíritu Santo. Entonces no lo va a tocar, siempre y cuando estamos consagrados al Señor, ¿no es cierto? Y entregando nuestra vida al Señor. No nos va a tocar. Que ruja como quiera, que ladre, que no sé, que haga lo que quiera. ¿Amén? Pero somos hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo del Señor, y el poder de Dios nos va a librar de todo mal. Amén. Dice la palabra, mediante la concesión del Espíritu, Dios marca al creyente como suyo. Por lo tanto, el creyente tiene la evidencia de que es hijo de Dios adoptado y que su redención es verdadera cuando disfruta de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Esto lo confirma el Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Si no, no estaríamos acá, estaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Pero hay algo que el Espíritu Santo pone, marca en nuestro corazón, ¿no? Y el Señor es esto, ¿no? Y ya es como que nos gobierna, ¿no? Y que Dios, que hermoso, que realmente nos dejemos gobernar por ese Espíritu, ¿no? Para que siga obrando y para que siga perfeccionando esta buena obra que comenzó en nuestra vida, ¿no? Dice, el creyente puede saber que de veras pertenece a Dios cuando el Espíritu lo regenera y lo renueva, lo libra del poder del pecado, lo hace consciente de que Dios es su Padre y lo llena de poder para testificar de Él. Hermoso, ¿no? Todo esto proviene de Dios, hermanos. Todo esto proviene del Señor. Amén. Como muchas veces decimos, no se trata de nosotros, se trata de Él. Por sobre todas las cosas se trata de Él y por eso hay que bendecirlo y glorificarlo. Y cuando realmente un hijo, una hija de Dios lo bendice, lo glorifica, amén, porque entiende que se trata de Él y no de uno, Dios lo trata a uno como hijo y lo bendice y lo llena y lo colma de bendiciones. Riquezas espirituales, si necesitan lo material, también le va a proveer el Señor lo material y le va a dar salud porque Él es nuestro médico celestial. Nos da todo el Señor, amén. Dice la palabra, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es el anticipo. ¿Amén? Espíritu Santo solamente un anticipo, pero como sello asegura la totalidad, amén, de la herencia adquirida. ¿Se entiende esto? Bueno, no quiero irme mucho, no quiero marearnos, ¿no? Pero es esto. El Señor nos selló, nos promete la herencia y ya está adquirida. Ahora vivimos en esta tierra todavía, pero no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también le esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor un día va a completar esta salvación tan grande y nos va a llevar a esas mansiones celestiales que ya está preparando para todos nosotros, como dice en Juan capítulo 14. ¿Amén? Un día vamos a poder disfrutar de ese momento. Por esto es lo que nos tiene que alentar. Tenemos la herencia en los cielos. Y sabe que para Dios nosotros somos su herencia. ¿Amén? Porque el Señor nos adoptó como hijos suyos. ¿Amén? ¿Y qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? No lo quiere dejar, ¿no? Como que es esto. Son mi herencia, son el fruto de mi vida, ¿no? Y para Dios somos eso, hermano, a través de Cristo, su Hijo amado, su unigénito, ¿ven? Aquellos que hemos creído. Somos su herencia, y nuestra herencia es Él. Qué hermoso, hermano, qué hermoso que esto nos ha tocado en este tiempo. Y por esto vuelvo a repetir lo que dije quizá el domingo pasado, donde tenemos una fe preciosa. Es de gran valor todo esto. Tenemos preciosísimas promesas. Es de gran valor, amén, para nuestra vida. Valorémoslo como lo que es. Y tenemos un Dios, un Cristo que para nosotros es precioso. Esto es lo que decía Pedro, precioso. Realmente es esa rosa de Salón, ese lirio de los valles, esa perla de gran precio para su vida el Señor. Mire, si es esto, nos podemos equivocar, podemos fallar porque somos humanos, pero si tenemos esto latente en nuestro corazón, la salvación ya está, el futuro lo tenemos seguro en la mano de Dios. Amén. Como estaba cantando la hermana Silvia. Nuestro futuro está en la mano de Dios. Amén. Y esto es para nosotros, para sus hijos.
para aquellos que creemos en Él. ¿Amén? No sé cuándo sucederá todo esto, pero yo digo, Señor, ven pronto. Ven como termina el libro. Oh sí, ven, Señor Jesús. Creo que las condiciones de este mundo no dan para mucho más. Amén. Hoy hablábamos un poco, es esto. Uno ora por el mundo, ora por la paz del mundo y lo tenemos que seguir haciendo, pero la palabra nos muestra que las cosas no van a mejorar, al contrario. ¿Amén? El carácter de los hombres va creciendo en maldad, en odio, en desidia. ¿Amén? Y esto todavía no se desencadenó a lo sumo, porque todavía el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y en la iglesia y a través de la iglesia al mundo. Pero cuando la iglesia sea levantada, bueno, esto va a ser un caos. Amén. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y esto no es para atemorizar a nadie. Los hijos de Dios no tenemos que tener temor de estas cosas. Tenemos que solamente tener temor reverente de Dios. Amén. Pero si nos afirmamos en esta fe, lo consideramos realmente preciosa, valiosa, ¿amén? Un objeto de gran valor, esto que tenemos, y lo retenemos, ¿no? Lo cuidamos. Cuidamos con temor y temblor. Mire, como decía Pedro, no vamos a caer jamás. Amén. La bendición de Dios va a estar sobre la vida, nuestra vida, sobre la iglesia, sobre nuestra familia, y vamos a vivir confiados siempre. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió? Bueno, vamos a estar de pie, denle gracias al Señor, levante sus brazos, alábelo, bendígalo, hermano, bendígalo de todo su corazón, que prorrumpa en lo profundo de nuestro corazón, que Él es bendito para nosotros, bendito el Salvador, gloria a tu nombre. Glorificado sea tu nombre, divino Rey. Bendito eres sobre todas las cosas, divino Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Bendito Señor. Gracias. Gracias. Gracias por la vida. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por la herencia que nos está guardando allá en los cielos. Bendito Salvador. Gloria a tu nombre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.